Bienvenidos, esto es Reeducando tu Mente. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este podcast, Reeducando tu Mente. Ya saben, mi nombre es Eduardo de la Cruz y como siempre nos acompaña también nuestra amiga Diana Yunes. Diana, ¿cómo estás? Hola Eduardo, muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablarles acerca de la autoestima y de cómo este concepto de autoestima que nos han enseñado y que tanto nos han vendido puede llegar a ser dañino. No sé si alguno de ustedes se lo habría imaginado, pero yo creo que no. Les voy a empezar explicando un poquito lo que es la autoestima para que vayamos diferenciando los conceptos eh, con el que nosotros les vamos a proponer desde el punto de vista de la TREC, que es lo que nosotros hacemos, que es la autoaceptación incondicional, ¿vale? Ok, la autoestima es esto de lo que tanto nos han hablado y es el amarnos a nosotros mismos, pero es un amor más condicionado, ¿sí? Y es condicionado de cómo estoy actuando, de qué tantos logros he tenido, de la aceptación o el amor que obtengo de otras personas. Y claro, puede llegar a ser dañino y puede llegar a ser un poco un arma de doble filo porque no estamos siempre en la misma posición, ¿no? No siempre tenemos tal vez todas las herramientas o no tenemos la suerte o las condiciones para obtener logros o tal vez no estamos rodeados de personas con las que conectamos y tiendan a aceptarnos. Entonces, si nosotros nos condicionamos en función de qué tantos logros tenemos o de nuestro físico en ese momento o del amor que recibimos de otras personas o de la aceptación, claro que el amor propio se va a ver afectado. Claro, muy bien Diana. Fíjate que es un tema muy importante, sobre todo por cómo lo estás planteando, ¿no? Pocas veces en la vida las personas tenemos esa opción como de irnos cuestionando si realmente el concepto de autoestima que tanto se ha ido manipulando, que tanto hemos ido conociendo y que tanto también hemos ido buscando lograr una buena autoestima es positivo. Realmente creo que es momento de que podamos hacer un cambio, pero primero tenemos que hacer el cambio de concepto, ¿no? Yo creo que viene bien que podamos cambiar este concepto de autoestima por el concepto de la autoaceptación. Yo creo que tú bien comentabas que la autoestima está fundamentado totalmente en estas generalidades, en estos valores y etiquetas que la sociedad, que por costumbres, que por creencias variadas, pues van estableciendo, ¿no? Sin embargo, pues realmente es difícil que podamos lograr generar una autoestima adecuada. Por lo tanto, yo sí propongo que se haga el cambio a la autoaceptación, ya que de acuerdo a lo que realmente es el significado de este concepto, la autoaceptación va más allá de esos valores y de esas etiquetas y de esas generalidades que hemos estado estableciendo con la autoestima. En la autoaceptación lo que buscamos es que nosotros podamos tener muy claro lo que somos, lo que no somos, lo que tenemos, lo que no tenemos. Es decir, crear un nivel de autoconciencia muy fuerte para que tengamos total claridad de nuestros recursos, pero también de nuestras limitaciones y que eso no impacte para quererme o no quererme. Independientemente de eso, yo debo de aceptarme. Y precisamente el aceptarme, el generar aceptación, generará una fuerza muy importante para que podamos lograr algunos cambios en nuestra vida, Diana. Así es, Eduardo. Algo importante y que no mencioné es esta parte de darnos calificaciones, ¿no? De calificarnos como una buena o mala persona o de una persona capaz o incapaz. Creo que esto es, independientemente, ¿no? De lo que hacemos bien o mal, esto es una de las principales trampas y puntos débiles del concepto de autoestima. Claro, la autoestima va buscando en todo momento que nos generemos un amor propio a través de esas etiquetas que están establecidas por algunas otras situaciones, específicamente por la sociedad, ¿no? Y claro que la autoaceptación en este sentido, pues no va abonando en eso, la autoaceptación
va logrando que vayamos generando una claridad sobre los aspectos positivos que tenemos y que además tengamos que mejorar algunos negativos, ¿no? Pero desde una perspectiva de apreciación que sea muy personal y no dependiendo de esas etiquetas, de esos valores que regularmente tengo que ir adoptando porque así lo está estableciendo la sociedad, ¿no? Hay ejemplos muy claros. Hay muchas personas que viven frustrándose durante gran parte de su vida porque no logran cumplir con esas etiquetas o esas expectativas que otros han puesto sobre ellos, ¿no? Y entonces, bajo esa premisa, se están definiendo como personas que no tienen una buena o adecuada autoestima, cuando no tiene nada que ver. Al final de cuentas, si no estás cubriendo esas expectativas, independientemente de eso, tu perspectiva debe de ser hacia la autoaceptación, ¿sí? Porque no te define solamente una etiqueta, un juicio o incluso una expectativa, Diana. Así es. La propuesta que nosotros hacemos desde la TREC es dejar de valorarnos en función de qué tan bien nos comportamos, qué tan aceptados somos, de si me porté bien o mal, ¿sí? Porque normalmente las etiquetas o calificaciones de las que estamos hablando suelen ser poco realistas, ¿sí? Y me refiero a que son poco realistas porque yo no soy la misma persona a mis 7 años, a mis 20 años, a mis 50 y al final de mi vida. Entonces yo no puedo darme la etiqueta de, por ejemplo, ¿qué se te ocurre? Una persona egoísta, ¿no? Quizá a los 7 años era egoísta o tendía a tener actitudes egoístas y a mis 20 años un poco menos y a mis 50 ya trascendí y aprendí muchas cosas y ahora soy muy compartida. Y entonces no soy una Diana egoísta o una Diana compartida globalmente, ¿no? Como podemos darnos cuenta, siempre vamos cambiando. También algo que creo que es importante mencionar es que se nos ha enseñado a pensar así y tal vez nos va a costar al principio quitarnos esta forma de pensar que realmente no ayuda, pero creo que tenemos que pensar en nuestra meta, ¿no? Tenemos que pensar en si esto nos resulta funcional. Si lo que queremos es sentirnos bien con nosotros mismos, pues no nos va a funcionar cierto tipo de pensamientos, ¿no? Cierta gama de creencias, como si tengo un trabajo, soy más exitoso o soy mejor algo. O si lo perdí es porque soy un inútil, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, todas esas etiquetas pues nos van determinando, nos van condicionando y al final de cuentas no logramos esa estabilidad emocional. Algo que mencionaste que me parece muy importante, Diana, es la parte de practicar, ¿no? Nosotros estamos explicando, tú estás explicando los conceptos, Diana, de la autoaceptación incondicional y claro, tal vez muchas personas no lo tenían contemplado, pero a partir de hoy viene muy bien el que puedan realizar algunas prácticas, el que puedan ir intentándolo en su día a día, intentando en situaciones laborales, intentándolo en situaciones incluso familiares o de pareja, y que con el tiempo y con la práctica pues pueden llegar a determinarse ya más enfocados a la parte de la autoaceptación y dejar lo negativo que nos da este concepto de la autoestima. Definitivamente, porque las etiquetas, como tú lo comentabas, pues son malas, ¿no? Así Pero es. además de todo, hay beneficios que son muy importantes al cambiar estos conceptos de autoestima por autoaceptación incondicional. ¿Y qué beneficios podremos encontrar, Diana? Coméntanos. Vale, yo creo que uno de los principales beneficios es que empezamos a lograr nuestras metas al dejar de calificarnos. Te explico porque si yo me considero una persona incapaz de tener una pareja estable o una persona incapaz de lograr mis metas en mi trabajo, mis metas de vida, simplemente voy a dejar de intentarlo porque realmente me creo que no soy capaz. Entonces, ¿qué pasa si no lo intento? Bueno, no lo voy a lograr, ¿sí? Y Claro, cuando dejamos de calificarnos como personas malas, incapaces o cualquier etiqueta negativa,
empezamos a pensar que quizá va a ser difícil, que quizá no es lo más fácil o lo que sea, pero que podemos llegarlo a lograr porque tenemos las mismas herramientas que tiene cualquier otra persona, ¿sí? Porque somos seres humanos y ya está. ¿Y qué pasa? Que empezamos a intentar las cosas y entonces aumentamos nuestras probabilidades de que realmente suceda esto que queremos o que tenemos como meta. Claro, Diana, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esta parte de dejar de calificarnos, ¿no? No existe un parámetro en donde podamos meternos, no hay una unidad de medida, bien lo dijiste. Somos humanos y como tal tenemos las herramientas y también tendremos algunas limitaciones, desde luego. Pero lo importante es que nos aceptemos con esos puntos, ¿no? Así Otro es. beneficio que también es muy importante al poder cambiar este concepto de autoestima por autoaceptación es la parte de los límites. Un límite hay que entenderlo conceptualmente desde el punto de que un límite define hasta dónde permito que lleguen los demás conmigo, ¿no? En Sí. cualquier situación, temas laborales, familiares, de parejas, sociales, etcétera. Bueno, pues con el concepto de la autoaceptación, cuando lo vamos reafirmando, cuando además lo vamos reforzando, pues llegamos a un punto de seguridad y de confianza, porque sabemos perfectamente con ese nivel de autoconciencia que yo tengo, lo que las otras personas pueden hacer conmigo y para lo que yo estoy dispuesto a hacer con ellas, ¿no? A partir de ahí entonces la claridad en los límites será mucho mejor. Dejarán de ser límites rígidos, pero tampoco entrarán en un límite de flexibilidad, sino entrarán en lo que nosotros llamamos como los límites efectivos, ¿no? Que son límites con mucha claridad, con mucha lógica y que lo que buscan en el fondo de todo es que mejoremos nuestras relaciones con los demás. Recordemos que los límites adecuadamente establecidos pues forman parte de esas habilidades psicosociales que son fundamentales y que son muy importantes para que podamos tener mejores relaciones con los demás. Somos seres sociales, estamos en constante contacto, comunicación, socialización como tal con los demás. Por eso, entonces, identifiquemos este como un beneficio muy importante para el cambio del concepto de autoestima por el cambio del concepto de la autoaceptación, Diana. Así es. Otro de los beneficios de empezar a manejar la autoaceptación en vez de la autoestima es el dejar de compararnos, porque esto es algo que tendemos a hacer bastante, ¿no? Aunque no queramos, aunque no lo tengamos muy consciente, empezamos a ver, sobre todo con redes sociales, ¿no? Instagram, Facebook, empezamos a ver que esta persona tiene un perrito, que ya se casó, que ya está viajando, que tiene un ascenso, que ya se fue a vivir a otro país. ¿Y qué pasa? Empezamos a voltear a vernos a nosotros mismos y a compararnos, a decir, bueno, este ya logró esto y si yo no lo he logrado, ¿por qué será? ¿No? Porque tal vez no soy tan capaz o tan bueno, tan buena o tan bonita incluso, ¿no? Y al dejar de compararnos con otras personas y empezar a compararnos con nosotros mismos, que esta es también la propuesta, empezamos a ver en qué estamos mejorando. Sí, en vez de voltear y ver que este ya consiguió lo que sea que haya que nosotros queremos, voltear y ver qué hemos conseguido nosotros que antes no teníamos y, y sí, y seguir en el camino de crecimiento personal en vez de estar volteando a ver qué hacen otros. Claro, totalmente de acuerdo, Diana. Fíjate que otro de los beneficios también que encontraremos cambiando el concepto de autoestima por el concepto de autoaceptación, pues es generar mayor empatía. Ujú. Nuevamente, entrando al tema de las habilidades psicosociales, ¿no? ¿Qué es la empatía? Es un concepto también que en algún punto se ha manipulado bastante, pero la empatía regularmente tiene que ver con ponernos en los zapatos de la otra persona para poder lograr entender, comprender y desde mis recursos, es decir, mi autoconocimiento, poder ayudar hasta donde yo puedo, ¿no? Sin considerar que el problema de la otra persona es mío, ¿no? Esa es la diferencia importante entre la empatía y la simpatía. La empatía es positiva, la simpatía es más negativa porque efectivamente busca tomarse los problemas ajenos como propios. Y bueno, al tener una autoconciencia derivado de la autoaceptación, pues generaremos cada vez más empatía. Pero como lo has mencionado desde un inicio, todo esto requiere de práctica. Así que todos los que nos escuchan necesitan tener esa disposición de estarlo practicando. Lo que estamos hablando no es magia, lo que estamos hablando es trek, lo que estamos hablando es psicología. A partir de esto, nosotros necesitamos practicar. Diana,
Sí, claro, me gustó esto que dices de que lo que estamos hablando no es magia, ¿no? Lo que estamos hablando es que todos tenemos la capacidad de cambiar aquellas cosas que hemos vivido o aprendido que nos han llevado a pensar de una manera irracional y conscientemente decidir cambiar estos pensamientos por otros que nos ayuden más y que sean más funcionales. Al final, esto que hemos escuchado tanto de que nosotros creamos nuestra realidad, es esto. Si yo creo que la vida es horrible, bueno, mi vida va a ser horrible. Y si yo creo que la vida tiene mucho para dar, bueno, voy a empezar a buscar esas cosas que la vida tiene para darme. A pesar de que hay cosas que no son tan positivas en mi vida y a pesar de que hay cosas que no me gustan o no me agradan del todo, ¿no? A pesar de eso y sin embargo. Ajá, a pesar, ¿no? Sí, porque tampoco vamos a estar buscando la perfección en la vida. La vida no es perfecta. Sin embargo, aquellas Claro, cosas que valen la pena en la vida, bueno, suelen costar trabajo, pero al final lo estamos disfrutando. Y sabes algo, otro beneficio de la autoaceptación y que va muy de la mano con esto que hablabas de la empatía, es el amor propio, ¿no? Porque nosotros no podemos, por ejemplo, eh, dejar de etiquetarnos y no empezar a también dejar de etiquetar a otras personas. Cuando yo dejo de enojarme conmigo mismo o conmigo misma y empiezo a perdonarme y empiezo a aceptar que soy una persona imperfecta, que tiene derecho a cometer errores y que además lo va a hacer porque no puedo evitarlo porque soy un ser humano, también vamos a entender cuando otras personas hagan cosas que nos lastiman, vamos a entender cuando otras personas tengan ciertos errores ante los que nos veamos afectados y va a ser más fácil perdonar. Entonces, lo que les quiero decir del amor propio es que no podemos dar algo que no tenemos, ¿sí? Si yo no tengo amor conmigo y aceptación incondicional conmigo, me va a ser más difícil tenerlo con otras personas. Eh, y quiero hablarles aquí algo muy importante, porque algunos pacientes me dicen, bueno, ¿y cómo voy a saber que no me estoy yendo al extremo de ser egoísta, ¿no? De ponerme a mí en primer lugar. Y lo que yo les digo es que la diferencia, la pequeña gran diferencia es que desde el amor propio me pongo a mí en primer lugar y al resto de las personas un poquito por debajo de lo que me va a hacer bien a mí. Y desde el egoísmo me pongo a mí en primer lugar y luego yo y al final yo y siempre yo y los demás no me importan. Y no se trata de esto porque al final somos una unidad, ¿no? O sea, al final sí dependemos de alguna u otra manera de otras personas y lo que buscamos también desde la TREC es el bien común, buscar el bien para mí, pero también que al estar bien yo voy a hacer que otros estén bien. claro, me parece muy interesante lo que comentas, Diana, sobre todo porque no es difícil diferenciar entre el egoísta y el amor propio. El egoísta no le interesan los demás. El amor propio me interesó a mí mismo y ya después me interesan los demás, ¿no? Entonces, no es tan difícil, hay que practicarlo nuevamente. Estoy insistiendo mucho con la práctica, pero bueno, Es que la la verdad es que práctica es lo la más TREC, importante desde la TREC. De hecho, dejamos muchas tareas de repetición y de practicar las cosas porque esto es la única manera en la que nos va a entrar, ¿no? Como el aprender a andar en bicicleta. ¿Qué pasa? Nos claro, caemos y luego nos volvemos a caer y luego ya queremos dejar la bicicleta porque estamos llenos de golpes, pero si la dejamos no vamos a aprender. Con los pensamientos, totalmente, ajá, es lo mismo. totalmente. Práctica, práctica. Así que ya saben, hay que empezar a practicar. Y creo que con estos 3 episodios que hemos hecho para ustedes, con mucho gusto, con mucho cariño, porque aparte a Diana y a mí nos apasiona muchísimo esto de la TREC, Sí. por lo tanto lo disfrutamos y disfrutamos cuando cada uno de ustedes nos da sus comentarios y nos comparten y además pues andan divulgando ahí de manera positiva nuestros podcasts, nuestros episodios, ¿no? Me parece un tema el día de hoy, el que hemos tocado, Diana, muy interesante. Revísenlo, valórenlo, hagan una reflexión, eh, hagan ahí también, viene bien hacer una tablita por ahí en su cuaderno en donde identifiquen cómo se encuentran en autoestima y cómo se podrían identificar en la autoaceptación. Creo que son temas muy, muy importantes para que podamos ir creciendo de manera personal. Son puntos que podemos ir complementando con algunas otras técnicas, pero bueno, poco a poco vamos aprendiendo un poquito más de la TREC. Diana, por favor, coméntanos. Bueno, yo lo que les quería comentar, además de todo esto que estás dando como conclusión, que me parece bastante bueno el decirles que empiecen a practicar ellos y a ver
a cuestionar sus pensamientos, ¿no? Porque a veces ni siquiera nos ponemos a darnos cuenta de lo que estamos pensando. Yo creo que primero es eso, ver qué estoy pensando, que me lleva a sentirme solo, a sentirme incapaz, a sentirme feo, fea, a sentirme lo que sea, y decir, a ver, ¿me está funcionando? ¿Esto me ayuda a sentirme bien? No, ok, entonces prefiero pensar esta otra cosa. ¿Sí? Y entonces ese pensamiento que te lleva a sentirte bien, en equilibrio, practicarlo y practicarlo y practicarlo y cada que te llegue el pensamiento malo, decidir conscientemente cambiarlo. Y bueno, vamos a irnos despidiendo. Me gustaría que nos siguieran escuchando. El próximo episodio les vamos a hablar de cómo aprender a manejar la ansiedad, ¿sí? Sobre todo en estos tiempos que yo creo que la ansiedad se ha subido bastante. Muy padre, muy interesante, así que ya saben, síganos, compártanos y por aquí nos veremos para el siguiente episodio con este tema de la ansiedad. Así es. Eh, Les vamos a volver a pasar nuestras redes sociales. Yo soy Diana Yunes. Me encuentran como psicóloga Diana Yunes en Facebook, en Instagram. Estoy como Trek México, todo junto. Y también tengo una página que es www.trekmexico.com, donde pueden encontrar más información acerca de este tipo de terapia y de los padecimientos y emociones que podemos arreglar con esto. Y tú, Muy bien, Eduardo, Diana. ¿nos puedes Bueno, pasar tus redes? sí, claro, ya saben, mi nombre es Eduardo de la Cruz, me encuentran en Facebook, me encuentran en Instagram, precisamente como psicólogo Eduardo de la Cruz, y además también tengo mi página, que es www.eduardodelacruz.com. Ahí pueden seguirnos y pues cualquier situación también nos pueden escribir. Claro, Diana. nos pueden escribir, de hecho, si tienen ideas sí, o dudas acerca de algo que quieran que les ayudemos o que hagamos un podcast, tenemos el correo de reeducandotumentrek@gmail.com. Ahí nos pueden mandar sus dudas y nosotros, de los temas que veamos más repetidos, haremos algún podcast. Les recordamos que nosotros somos Reeducando tu Mentrek y muchísimas gracias por escucharnos.